Ucrania ha frustrado por completo la ofensiva rusa en la región de Sumy. Las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron la aldea de Fililla en la frontera de las regiones de Dnipropetrovsk y Donetsk. El Kremlin está preparando una nueva movilización y ya no permite que los hombres salgan del país. Ramzan Kadyrov está gravemente enfermo. El dictador checheno está perdiendo poder debido a problemas de salud. Drones del SBU atacaron petroleros rusos y estaciones de bombeo en el puerto de Primorsk. La operación Guardián del Este es una respuesta al ataque masivo de drones rusos contra Polonia. El Kremlin amenaza a la alianza desplegando un Iskander cerca de la frontera polaca, mientras Víktor Orbán declara que los polacos están metidos hasta el cuello en la guerra. Hola, me llamo Instasia Dmitrovskaya y ahora mismo les contaré lo principal. Comenzamos. Denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Y pasando a las noticias del frente, empezaré con buenas noticias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron Fililla en la frontera de Dnipropetrovsk y Donetsk. La exitosa operación ofensiva fue llevada a cabo por los combatientes del batallón Shkval del 425 Regimiento de Asalto Independiente Skala. Y como se suele decir, los ocupantes quisieron organizar una especie de acción de propaganda y colgaron la bandera tricolor rusa sobre el asentamiento. Pero los asaltantes ucranianos no permitieron que los rusos llevaran a cabo su plan. Y ahora nos trasladamos más al norte. Hoy se puede afirmar que la operación ofensiva rusa en la región de Sumy ha sido frustrada. La operación ofensiva rusa en la región de Sumy ha sido completamente frustrada por nuestras fuerzas. Continúan los combates en la zona fronteriza de Sumy, pero el grupo ruso en la dirección de Sumy ha perdido su capacidad ofensiva como resultado de las pérdidas sufridas. Hay noticias importantes desde la región de Yarkov. Los rusos, superando la tristeza, entran en Kupiansk y vuelven a mostrar la tubería. Y esto ya es por tercera vez. El enemigo utiliza las tuberías para avanzar con sus grupos. La primera vez fue en Avdiivka, la segunda cerca de Sudzha. Los rusos han construido toda una arteria logística. Las entradas a la tubería se encuentran en la zona de Limon-Pervi. Para desplazarse dentro de la tubería se utilizan camillas especialmente diseñadas con ruedas, así como patinetes eléctricos donde la altura lo permite. La ruta, según los residentes de Kupiansk, toma alrededor de 4 días, por lo que a lo largo del camino se han habilitado lugares especiales para descansar y reservas de provisiones. De este modo, grupos organizados del enemigo llegan a Radkivka sin sufrir pérdidas importantes y luego se desplazan hacia el sur, al bosque controlado. Después de esto, se dispersan en Kupiansk y llegan hasta el ferrocarril. Según datos de fuentes diplomáticas, los ocupantes ya han entrado en los barrios residenciales de Kupiansk, mientras que el jefe de la administración militar de la ciudad, Andriy Besedin, declaró que no hay rusos en la ciudad y que los combates se desarrollan en las afueras. ¿Recuerdan que literalmente ayer les contamos sobre el ataque de drones al puerto ruso en la región de Leningrado? Tranquilo, al menos ciérralo, que de repente podría caer sobre Lukoil ahora. Sí, directamente a Lukoil. Aquí, en la publicación de Reuters, un enlace y fuentes del Servicio de Seguridad ucraniano escriben que en el puerto de Primorsk, los drones del SBU atacaron 2 petroleros rusos y una estación de bombeo. También se sabe que durante la operación especial del SBU resultaron dañados 2 barcos de la flota en la sombra de la Federación Rusa. El ataque de drones ucranianos al puerto ruso de Primorsk, en el noroeste, provocó por primera vez la suspensión de la carga en la principal terminal petrolera occidental del país. Así lo informan 2 fuentes del sector y los militares ucranianos. De hecho, tras el ataque, el puerto ruso más grande para la exportación de productos petrolíferos en el mar Báltico suspendió sus operaciones debido a las sanciones de los drones benévolos. En mi opinión, por ahora, estas son las sanciones más efectivas en el mercado, por así decirlo. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso, hago un llamado a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si no tienen esa posibilidad,
Escríbanles unas palabras amables en los comentarios, ellos nos ven. El Kremlin, a pesar de sus declaraciones sobre el deseo de paz, parece estar preparándose para una nueva ola de movilización y al menos los hombres que tienen preguntas del comité de reclutamiento no pueden salir del país. Por primera vez en Rusia se ha registrado un caso en el que a un hombre no se le permitió salir del país debido a una citación electrónica. Así lo informan los propios medios rusos. Un residente de Moscú de 28 años planeaba volar a Turquía, pero en el aeropuerto de Sheremetyevo, durante la revisión de documentos, se descubrió que tenía prohibida la salida por la oficina de reclutamiento. Los oficiales explicaron que la restricción solo puede levantarse si se presenta personalmente en la oficina de reclutamiento. Bueno, me pregunto, ¿cuándo empezarán a movilizar a los rusos que apoyan la operación militar especial solo si pueden quedarse en el sofá y así, en realidad, luchar? Tal vez entonces empiecen a surgir pensamientos de que esto no es una operación especial, sino una guerra en la que Putin quiere ocupar un país independiente. Aunque, ¿de qué hablo yo? ¿Qué pensamientos? No olvidemos de quién estamos hablando, de los rusos. Debido a problemas de salud, Kadyrov casi se ha apartado de la gestión de Chechenia. El periódico Novaya Gazeta Europa, citando a una fuente de la administración del FSB en la República de Chechenia, informa que Kadyrov, a quien hace 6 años le diagnosticaron necrosis del páncreas, no puede aceptar su enfermedad ni las limitaciones que ésta le impone. También se sabe que en mayo de 2025 Kadyrov pidió al dictador ruso Putin que lo destituyera de su cargo. En resumen, contaremos todos los detalles a continuación en el reportaje. Kadyrov ya no es el mismo. El estado de salud del líder de Chechenia comenzó a deteriorarse rápidamente y esto se reflejó de inmediato en la apariencia del protegido de Putin. De un Kadyrov atlético, musculoso y seguro de sí mismo, se está convirtiendo en un anciano indefenso, constantemente cansado y enfermo. El líder de Chechenia lleva varios años gravemente enfermo, como lo demuestra su aspecto poco saludable y sus desapariciones regulares del espacio informativo. Dejó de practicar deportes que siempre habían sido muy importantes para su imagen y empezó a vestir ropa más holgada y suelta. A principios de agosto, la televisión chechena mostró cómo el jefe de la República inspeccionaba el progreso de la construcción de los barrios residenciales luciendo pesado. En las imágenes, él principalmente estaba de pie, pero cuando se movía, lo hacía de manera lenta y rígida. Además, en el reportaje predominaban las tomas de la construcción y no de Kadyrov mismo, lo cual no es nada característico de él. Después de todo, Don siempre solía disfrutar de estar en el centro de atención. La vida en general es interesante a veces. Aquí hay otro ejemplo de que las cosas no van muy bien para Kadyrov. El 1 de septiembre visitó el centro educativo de Grozny, pero prácticamente no podía moverse, parecía como si se hubiera quedado petrificado. Vemos cómo se ve, vemos cómo se va, cómo habla, vemos cómo ha cambiado. Es evidente que realmente está muy gravemente enfermo. De hecho, ¿por qué surge la pregunta? Se está apartando de la gestión, pero no renuncia. Creo que aquí todo es muy sencillo. No logra imponer en el Kremlin el nombramiento de su sucesor, es decir, su propio hijo Adam, como él deseaba, y en consecuencia no puede soltar de sus manos, que ya están completamente debilitadas por el paso del tiempo y el desgaste del poder, los principales resortes del poder que aún controla. El jefe checheno, a quien hace 6 años le diagnosticaron necrosis del páncreas, no puede aceptar su enfermedad ni las limitaciones que ésta le impone. En más de una ocasión ha desobedecido las indicaciones de los médicos. Debido a su mal estado de salud, Kadyrov estuvo a punto de ahogarse en un balneario en el suroeste de Turquía. Pero mientras siga vivo, el Kremlin por ahora no se atreve a obligarlo a dimitir, porque hoy en día el Kremlin ya tiene demasiados problemas que afrontar y gestionar. Y tener un problema más, especialmente uno adicional en Chechenia, no está en absoluto en el interés de Putin en este momento.
Por eso, mientras siga vivo, al menos formalmente, seguirá permaneciendo al mando, ejerciendo su autoridad y control sobre la región. En agosto, Kadyrov celebró solo una reunión y solo un encuentro en su despacho, pero no solo por problemas de salud. Dondon simplemente ya no es necesario en Chechenia. Los objetivos y tareas del Centro Federal han sido alcanzados y el Centro Federal ya no necesita a una persona como Ramzan Kadyrov, y además el Centro Federal ya no necesita un estatus especial como el de Ramzan Kadyrov, como el de los kadyrovitas, ni tampoco el de Chechenia, y Ramzan Kadyrov no tiene una conexión directa con el Kremlin. Ramzan Kadyrov tiene un supervisor, Ramzan Kadyrov tiene un cierto límite que no puede cruzar. Y el Centro Federal cumple precisamente ese papel. El de supervisor, propietario y promotor de la voluntad del Kremlin en el territorio de la República de Chechenia y en todo el Cáucaso Norte. En palabras sencillas, a Kadyrov no le queda mucho tiempo, su gobierno, al parecer, está llegando a su fin. Incluso podemos salir más allá de las fronteras de Chechenia, por ejemplo. Ramzan Kadyrov es implicado en muchos casos penales. Ramzan Kadyrov está involucrado en muchas estructuras fraudulentas, en esquemas que durante los últimos 20 años han pasado por Chechenia. En esencia, ni siquiera es un testigo necesario para él. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la muerte del dictador checheno o su destitución del cargo, si esto ocurre durante o inmediatamente después del final de la guerra en Ucrania, podría dejar los intereses de Putin en el Cáucaso Norte sin protección a menos que se nombre a un sucesor adecuado. A continuación quiero hablar sobre conexiones causa-efecto que, en mi opinión, son interesantes. Primero, en las refinerías rusas hay explosiones por las visitas de los drones. Después de las explosiones y visitas, el Ministerio de Defensa de Rusia informa constantemente que todo ha sido derribado, pero resulta que en las gasolineras rusas no hay gasolina. No hay gasolina, pero ustedes, como dicen, se mantienen. Los propietarios de las gasolineras informan sobre interrupciones en el suministro. Algunas refinerías no envían gasolina de 92 y 95 octanos durante semanas. Parte de las estaciones de servicio cierran o limitan la venta de combustible. Las filas ya se registran en más de 20 regiones, desde el Lejano Oriente y la Crimea temporalmente ocupada hasta las regiones de Riazán, Saratov, Rostov, Kalmukia y Tartaristán. Sí, en Rusia se perfila la llamada crisis del combustible. Incluso los medios estatales propagandísticos han reconocido el problema, aunque las autoridades oficiales lo explican solo por el aumento estacional de la demanda. Sí, como vemos, en cuanto a la comunicación con el pueblo, en el Kremlin todo sigue igual de estable. Bueno, por así decirlo, las sanciones de los drones bondadosos se suman a las sanciones reales. La Unión Europea ha prorrogado las sanciones individuales contra Rusia por otros 6 meses. Se sabe que el Consejo de la UE ha extendido las medidas restrictivas individuales hasta el 15 de marzo de 2026. Afectan a más de 2.500 personas físicas y jurídicas. Estas sanciones prevén la congelación de activos, la prohibición de entrada y tránsito en la UE, así como la prohibición de proporcionar recursos financieros y económicos a las personas incluidas en la lista, lo cual, hay que reconocer, también es motivo de satisfacción. Porque las sanciones de los drones bondadosos afectan más al sector de refinación de petróleo, mientras que las sanciones automáticas de la UE golpean a rusos concretos y a sus negocios. Y continuando con el tema, Estados Unidos instará a los países del G7 a crear un mecanismo para confiscar $300.000 millones en activos rusos congelados. Bloomberg informa que Washington propone no solo utilizar las ganancias de estos fondos, sino también emplear los propios activos para financiar la defensa de Ucrania. Además, Estados Unidos aumentará la presión sobre India y China por financiar la maquinaria militar de Putin. Así lo informa la prensa occidental. Todos los detalles los tienen nuestros periodistas. Estados Unidos insta a los países del Grupo de los 7 a obligar a India y China a imponer aranceles más altos a la compra de petróleo ruso. En primer lugar, hay que entender que, al analizar por qué las sanciones contra Rusia no tuvieron el efecto esperado, aunque sí tuvieron cierto impacto, se esperaba mucho más. Esto se debe a que las sanciones fueron impuestas por los países occidentales, mientras que los países del sur global, especialmente India y China, no las implementaron.
Y entonces empezaron a pensar, ¿cómo lograr que India y China se sumen, aunque sea de facto y no de jure, a las sanciones contra Rusia? Y decidieron que esto es un elemento de las llamadas sanciones secundarias o aranceles secundarios, cuando se imponen aranceles a un país por comprar recursos energéticos rusos. Al subir el precio del petróleo, Estados Unidos busca presionar a Moscú para que negocie con Ucrania, informa el Financial Times. Me parece que esta es desde el principio una premisa poco realista. Aunque por supuesto el debilitamiento de Moscú también nos beneficia de alguna manera, pero en este sentido existen muchos problemas, muchísimos que debemos tener en cuenta. Los expertos señalan que Estados Unidos está utilizando la guerra de Rusia en Ucrania como pretexto para imponer aranceles contra India y China. Esto se hace, digamos, desde el punto de vista de Estados Unidos, porque ellos quieren hacerlo. Desde el punto de vista de la UE, necesitan que haya al menos cierta presión sobre Rusia. Pero este es un punto muy importante. ¿La razón es Rusia o en realidad queremos algo más, digamos? Y la verdadera razón es que Estados Unidos quiere imponer estos aranceles contra China e India, porque aquí está el trasfondo. En abril de este año, Estados Unidos aumentó los aranceles a los productos de muchos países, pero esto causó ciertos problemas dentro de los propios Estados Unidos, y muchos decían que no se podía hacer eso sin un casus belli, es decir, sin un motivo para imponer estos aranceles, un motivo para la guerra. Los periodistas del New York Times recordaron que en agosto Estados Unidos subió los aranceles a las importaciones de la India hasta un 50% por la compra de petróleo ruso. En abril, el presidente estadounidense Donald Trump aumentó drásticamente los aranceles a las importaciones de China, pero en mayo los redujo tras un fuerte efecto adverso en el mercado. ¿Logrará Trump, antes de una potencial reunión con Semkin, que podría tener lugar en Tarifí, en Corea del Sur, en el propio Kyates, parece que el 30 de octubre, si no me equivoco? Quizás sea más tarde, pero sabemos que, especialmente con Donald Trump, estos horarios pueden cambiar de manera espontánea y repentina, por lo que predecirlo con absoluta certeza no es posible en ningún caso. Es importante recordar que la situación puede variar inesperadamente. El libre comercio es un principio fundamental de la actividad de la Unión Europea. La imposición de aranceles en sí misma contradice las disposiciones estatutarias de la UE que apoya las sanciones contra el Kremlin. Se ha acordado la necesidad de ejercer presión sobre Rusia, pero en principio las posturas son diferentes. Se está buscando ese denominador común. Si se encuentra, esperemos que así sea. En cualquier caso, para nosotros es de suma importancia y relevancia el debilitamiento económico de Rusia, y los métodos para lograrlo que puede emplear Occidente son ahora bastante contradictorios. La presión económica sobre Rusia es lo que tanto la UE como Ucrania necesitan, ya que frena al enemigo mientras se llevan a cabo las negociaciones. La UE apenas empieza a comprender que la amenaza existencial proviene de Rusia, y los 23 drones que llegaron a Polonia son la materialización de esa amenaza. Hoy son 23 drones, pero lo que sucederá dentro de 2 meses es incierto. Por eso, naturalmente, aquí se puede convencer a Europa de la idea de estos mecanismos secundarios precisamente a través del argumento ruso, que es lo que están haciendo ahora los Estados Unidos. Si logran presionar a Europa, entonces en China e India podrían empezar a preguntarse si realmente vale la pena comprar. Sustituir los productos rusos en el mercado es difícil, pero perfectamente posible. Para ello, ante todo, debe existir la voluntad política y el deseo de Europa. Mientras tanto, en el círculo de Putin se desatan guerras intestinas. El poder y la influencia en Rusia no se pueden dividir entre los hombres de Kadyrov y el oligarca ortodoxo Malofev. ¿Qué está en juego y a dónde podría conducir esta disputa? Hablaremos más sobre esto más adelante en la historia. El acorde de desmovilización de Ramzan Kadyrov. El don moribundo está preparando un verdadero alboroto para el Kremlin. Un canal de espionaje, conocido por filtrar información, informa que en Grozny están cansados de que Moscú ignore sus exigencias de reducir la actividad de los combatientes de la organización ultraderechista, nacionalista, xenófoba y antimigrante Comunidad Rusa. Los muchachos se unieron para protegerse a sí mismos y defender su tierra natal de los numerosos enemigos del pueblo. La Comunidad Rusa surgió en Rusia a finales del año 2020.
Se considera que su líder no oficial es el inamovible jefe del comité de investigación, Bastrikin, y como supervisor se menciona al millonario ortodoxo Konstantin Malofev. La comunidad rusa es conocida por su lucha contra los trabajadores migrantes. Cuenta con una enorme cantidad de páginas en redes sociales, incluso en recursos prohibidos en Rusia. En sus canales, los ultraderechistas promueven sus ideas y publican videos de su lucha contra los inmigrantes en la Federación Rusa. En muchas regiones del país operan estos patrulleros particulares. Jóvenes vestidos con uniformes y pasamontañas salen a patrullar junto con la policía. ¿Cuándo se implementará finalmente el régimen de visados? El control total sobre todos los que llegan de Asia Central. ¿Cuántos niños y mujeres rusas más deben ser violados por migrantes? ¿Cuántos hombres han sido asesinados? Aquí estamos viviendo una verdadera guerra. No estoy hablando ahora de la operación militar especial. La guerra está ocurriendo directamente en las ciudades rusas. Este incendio ya ha llegado a nuestra tierra. Gente, despierten. Los extranjeros nos están hiriendo y matando. Lo más aterrador aún está por venir, ya que en Rusia hay alrededor de 600.000 niños migrantes que no asisten a la escuela. Este es un entorno incontrolado donde se forman la delincuencia, el wahabismo, el separatismo y el terrorismo. ¿Quién y cuándo empezará a limpiar estos establos de augías? El auge de la comunidad rusa comenzó después del inicio de la invasión a gran escala en Ucrania. Actualmente, se ha anunciado la existencia de más de 150 células regionales y urbanas de la organización, y sus partidarios son de los primeros en denunciar ante las autoridades. Además de desquitarse entre ellos, los rusos descargan su ira contra los migrantes, entre los cuales hay muchos chechenos. Y esto ya ha cansado bastante al clan Kadyrov. Según fuentes, en Grozny han decidido llevar a cabo una campaña de la llamada discriminación inversa. Como contrapeso a la comunidad rusa, el decadente Don Don ideó su propio proyecto. Los primeros puntos de atracción serán precisamente aquellas ciudades donde la comunidad rusa graba y difunde activamente videos humillando a los chechenos. Las sucursales del movimiento comenzarán a aparecer en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo y posteriormente, según el plan de Kadyrov, en todo el país. Al mismo tiempo, en la propia Chechenia ya se está discutiendo la creación de sedes para coordinar la propaganda, incluso a través de redes sociales y centros religiosos. Así es la presentación de la idea de Kadyrov. En la página de Apti Alaudinov apareció un repost de una publicación del recién creado grupo Comunidad de la Amistad de los Pueblos. Un paso importante hacia la unificación de los verdaderos patriotas de nuestro país. Yo, Maxim Baranov, soy el director de este proyecto. Esta es exclusivamente mi iniciativa, la creación de este espacio. Mi respetado hermano mayor, asistente del jefe de la República de Chechenia, héroe de Rusia, comandante de las Fuerzas Especiales Akhmat, Apti Aronovich Alaudinov, me brinda apoyo en este importante emprendimiento. Pero es importante entender que él no es el líder de la comunidad. Invito a todos los que comparten nuestros valores y están dispuestos a contribuir al desarrollo de nuestra patria, a unirse a las filas de los verdaderos patriotas. Y aunque el líder de la Comunidad de la Amistad de los Pueblos intenta desviar la atención de Alaudinov, su influencia se percibe claramente en todas las pocas publicaciones del grupo. Aquí, por ejemplo, un patético intento de Apti de mostrar que todas las nacionalidades en Rusia están unidas. Soy chechena por nacionalidad. Mi religión es el Islam, la fe que practico y sigo. Entonces, ¿quién eres tú exactamente? Mustafa. Mustafa, ¿cuál es tu nacionalidad? Ruso. ¿Ruso? ¿Mustafa ruso? Sí, entiendo. ¿De dónde eres? De Ramenskoye, de la región de Moscú. ¿Región de Moscú? Así que, por favor, aquí está nuestro Mustafa ruso. Bien. Tengo algunos rasgos caucásicos, probablemente de mis bisabuelos, tal vez estén presentes. Por supuesto, no me siento ofendido por la unidad chechena en Grozny. ¿Por qué debería usted ofenderse? ¿Bien? Un dios, lo más importante. Aquí. Bueno, verás, bien hecho. Entonces, Mustafa es ruso por nacionalidad de Ramenskoye. De acuerdo. Quiero mostrarte esto. Entonces, maestro, imán de las Fuerzas Especiales, Akhmat, ¿cuál es su nacionalidad? Lesguinos. Lesguinos, por favor. Entonces, ¿cuál es tu nacionalidad? Ruso. ¿De dónde eres? Región de Ulyanovsk. Región de Ulyanovsk. Por favor, un momento. Así que, Hámster. Chita, territorio Transbaikal. Por favor. Bueno, claro que no pareces un hámster. Estás demasiado sano. En resumen, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Ruso? Ruso, por favor. Dini. Nacionalidad rusa de la región de Rostov. Según fuentes internas, Grozny está lanzando una gran campaña de relaciones públicas con la participación de activistas que comenzarán a interrumpir las acciones de la comunidad rusa y a formar una contranarrativa. Las fuentes aclaran que la estructura funcionará como una red móvil de sedes.
Al mismo tiempo, los activistas apoyarán de manera demostrativa a otras minorías para lograr un efecto informativo. La tarea principal de la organización es generar en la audiencia la impresión de que el proyecto de Kadyrov protege a todos, mientras que la comunidad rusa son neonazis disfrazados de patriotas. Los kadyrovitas probarán el proyecto piloto de la Comunidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú. Adam Delimkanov será responsable de la influencia de la comunidad en la capital. Después, la red se expandirá por las regiones de Rusia. Por supuesto, si ganan las primeras batallas contra la comunidad rusa, en la última, si bien la pelea aún no fue aceptada, al menos demostraron que la actividad en Chechenia fue notada. En su página pública se burlaron de la ropa del líder y no lo llaman de otra manera que Baran Maximov. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha en realidad contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto. Y nosotros seguimos porque lo más interesante está por venir. Tras el ataque de drones rusos en Polonia, la OTAN lanza la misión Guardián del Este. El lanzamiento de la misión Guardián del Este fue anunciado previamente por el secretario general de la Alianza del Atlántico Norte, Mark Rutte, y el comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general Alexis Grinkevich. Un aspecto clave de la misión es una estructura de defensa completamente nueva. Según Rutte, para ello se movilizarán fuerzas aliadas, incluyendo Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y otros países. El viernes, la OTAN inició una operación llamada Guardián del Este para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa en respuesta a la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia a principios de esta semana, declaró el secretario general Mark Rutte. A propósito de los ataques de drones rusos contra Polonia, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que los misiles rusos más modernos pueden llegar a Londres o Madrid en cuestión de minutos. Y por eso es un error pensar que la vida en Europa Occidental es significativamente más segura que en su flanco oriental. El problema es que para el flanco oriental existe una amenaza directa, por ejemplo, de drones o de cualquier otra cosa que pueda poner en peligro a nuestros aliados. Pero no me gusta todo ese pensamiento sobre el flanco oriental, porque da la impresión de que si vivo en Madrid o en Londres, estoy más seguro que si vivo en Tallinn. Eso no es cierto, porque estos misiles rusos de última generación, cuando sean lanzados, caerán a una velocidad 5 veces superior a la del sonido. Y solo necesitan 5 o 10 minutos más para llegar a Madrid o Londres que lo que necesitan para llegar a Tallinn o Vilna. Por lo tanto, en este sentido, pongámonos de acuerdo en que dentro de esta alianza compuesta por 32 países, nosotros vivimos en el flanco oriental. Mientras tanto, Rusia exhibió de manera ostentosa un Iskander directamente en la carretera de la región de Kaliningrado, cerca de la frontera con Polonia. ¿Qué piensa usted que significa esto? ¿Un intento de intimidar? ¿Una señal para Occidente? ¿O el Kremlin realmente está listo para atacar a Polonia? Escriban en los comentarios. En la propia Polonia hay una fila para los ejercicios militares y los polacos se preparan para lo peor. En la ciudad fronteriza de Braniewo, cientos de personas cavan trincheras, aprenden a disparar y, en general, cómo actuar en caso de guerra. Además, los polacos viajan a Ucrania para aprender de su experiencia en la destrucción de drones rusos. En el Bundestag decidieron que los militares de la OTAN deben derribar los drones de Putin ya en territorio ucraniano, para que no lleguen hasta ellos. Los notorios drones rusos se dirigían hacia el centro militar en Rzeszów. Y han aparecido nuevas pruebas de que el ataque fue cuidadosamente planeado por el ejército ruso. El ataque de los drones rusos contra Polonia sigue causando una fuerte repercusión en el mundo. Hemos reunido toda la información más importante, así que a continuación veamos el reportaje. Con el ataque a Polonia, el Kremlin ha cruzado una línea. Es un momento decisivo para Europa y la Alianza del Atlántico Norte. Putin considerará cualquier muestra de debilidad como una invitación a nuevos ataques y provocaciones. ¿Cuál es su reacción ante la incursión de drones en Polonia?
¿Pudo haber sido un error? Pudo haber sido un error, pero independientemente de eso, no me alegra nada relacionado con esta situación. Pero espero que esto termine. Esa noche, cuando 19 drones rusos sobrevolaron Polonia, sobre Ucrania volaron 400 drones más 40 misiles. No fue un error. Ya los propios propagandistas rusos afirman abiertamente y con detalles que los drones sobre Polonia no fueron casualidad. En primer lugar, no fueron simples geranios los que entraron en Polonia. Como ya se mencionó antes, algunos geranios estaban equipados con tanques de combustible adicionales, algo que nunca se ha visto en ningún geranio ucraniano. En segundo lugar, los drones estaban equipados, aunque relativamente simples, con antenas CRP para protección contra la guerra electrónica. Es decir, en la República de Polonia entraron drones diseñados específicamente para ella, con una tarea muy concreta: volar lo más lejos posible sobre Polonia. Ahora, para Europa y la OTAN, es importante que la reacción no se limite solo a palabras. De hecho, la incursión de drones rusos demostró la falta de preparación de los países europeos para repeler ataques aéreos masivos y también puso en entredicho el artículo 5 de la alianza. Los sistemas de defensa antiaérea de Polonia y sus aliados solo lograron derribar el 20% de los medios aerodinámicos de ataque. Este es un resultado sumamente negativo. Mientras tanto, ese mismo día, según datos de las comunidades de inteligencia occidentales, los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania derribaron el 90% de los medios aerodinámicos, aeroballísticos y misiles de crucero. Todos los elementos formales para activar precisamente el artículo 5 estaban presentes, porque se llevó a cabo un acto militar de agresión deliberado contra un país de la OTAN y por lo tanto contra toda la OTAN. En realidad, los países de la OTAN no están dispuestos a reconocer esto. Mientras el presidente de Estados Unidos suaviza tensiones, los políticos europeos, al notar que los ataques masivos con drones pueden ser una nueva realidad pronto, se han activado. Tras este incidente, en consecuencia, se hicieron las declaraciones correspondientes y, lo más importante, se tomaron medidas prácticas. Francia trasladó 3 Rafale y a territorio polaco para el patrullaje conjunto del espacio aéreo. Además de esto, Suecia proporcionó medios adicionales de defensa antiaérea. Alemania anunció el refuerzo de los sistemas de defensa antiaérea en territorio polaco. Y en consecuencia, los propios polacos sacaron conclusiones. La principal conclusión es que la clave para la seguridad de Europa es el ejército ucraniano y su experiencia. Por esta razón, Polonia envía a sus militares a Ucrania para aprender a derribar drones rusos. Si, por ejemplo, incluso modelamos el último récord negativo de la Federación Rusa, 800 drones más misiles en un ataque combinado, por ejemplo, en una sola noche contra Polonia, bueno, creo que eso simplemente sería una pesadilla para los países de la OTAN. Y en algún momento simplemente se les acabarán los misiles para sus M-16, F-35, y en ese momento, digamos, la capacidad de respuesta se habrá terminado. Por eso, claro, no están preparados. Y por supuesto, solo Ucrania puede ayudar tanto a sí misma como a la OTAN, a la Unión Europea y en general a Occidente colectivo a resistir las amenazas que actualmente está mostrando la Federación Rusa. Además de la eficacia de la defensa antiaérea, la OTAN también pierde frente a Ucrania en lo económico. Mientras Occidente gasta millones en derribar drones rusos baratos, Kiev incorpora innovaciones económicas en su defensa antiaérea, como destruir los Shahed con FPV. Por ejemplo, un dron portador que se eleva a cierta altura y patrulla allí esperando la llegada de los Shahed y además asciende a la altitud necesaria en el momento oportuno. Se le transmite a él, a su tripulación, la información desde el puesto de mando de que un Shahed se dirige en su dirección. Estos drones se elevan y patrullan en la zona esperando la llegada de los Shahed. Después de esto lanzan drones antiaéreos FPV. Estos son drones nodriza, es decir, ellos los elevan. Y para que los pequeños drones no gasten energía en el aire, inmediatamente se lanzan en picada desde la altura hacia los Shahed. Además, políticos europeos vuelven a plantear cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania, si no con fuerzas de sus ejércitos y aviación, al menos mediante suministro de sistemas de defensa aérea y misiles de largo alcance, con los que Ucrania podrá destruir fábricas rusas y plataformas de lanzamiento de drones. La mejor manera de combatir los drones durante la guerra es destruir sus capacidades de producción y sus lanzadores.
es importante que los socios de la OTAN equipen rápidamente a Ucrania para que pueda tomar medidas contra estos objetivos en territorio ruso. Putin cruzó deliberadamente la línea y ahora o pagará por ello, recibiendo un aumento de la ayuda a Ucrania con énfasis en el suministro de sistemas de defensa aérea y misiles, o los habitantes de Europa, especialmente de Europa del Este, tendrán que acostumbrarse a las sirenas de alarma aérea. Los drones rusos entraron en Polonia porque los polacos están hasta el cuello en la guerra. De hecho, así fue como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reaccionó al ataque de drones rusos contra Polonia. Orbán calificó la situación en sí de inaceptable, pero previsible, ya que los polacos están hasta el cuello en la guerra. Sin embargo, al mismo tiempo, declaró que Hungría es solidaria con Polonia. Los húngaros no están involucrados en la guerra, se mantienen al margen. Los polacos están hasta el cuello en ella. Y en este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, declaró que, tras el ataque de drones rusos a Polonia, el país no planea romper relaciones diplomáticas con Rusia, porque no ve motivos para ello. Al mismo tiempo, Sikorski recordó que Polonia ya ha limitado la actividad de los diplomáticos rusos en ciertas voivodías y ha instado a sus socios europeos a reducir su número en sus respectivos países. Parecería, señores, que ya se había tocado fondo hace tiempo, pero desde abajo golpearon desde el circo de Moscú. Acelera a toda máquina, Hot. Súbete rápido, ven conmigo, nos iremos lejos, como si fuéramos noticias. ¿Para qué es todo esto? Ni siquiera lo explicaron en el circo. En resumen, como vemos, la locura Z también ha llegado a los circos. ¿Qué se puede decir? Quien vive en Rusia no se ríe en el circo. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar y sin duda lo tendremos en cuenta. Por ahora, denle like a este video para apoyar lo que hacemos y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. Nos vemos.